¿Qué pasó, mis hermanos? Espero que estén teniendo un excelente día. Bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la nomenclatura de la algoritmia del cubo Rubik. Es muy sencilla realmente y bueno, yo sé que muchos dirán que pues, ya no les interesa tanto porque ya aprendieron a armar el cubo. De hecho, yo lo aprendí a armar sin conocer realmente estos tecnicismos. Sin embargo, esto ayuda bastante para conocer algunos métodos más sofisticados, por si acaso todavía no los conoces, o en su defecto para aprender a armar otros cubos, como son el caso del 4x4 y el 5x5. Así es que sin más, comencemos. Primero me gustaría mencionar que el cubo Rubik tiene nueve, por decirlo así, niveles o nueve tipos de giros en cuanto a su funcionalidad en general. 6 de ellos son externos, corresponden a cada una de las caras. Por ejemplo, si yo me sitúo en esta posición, voy a tomar esta como la cara frontal, esta como la cara posterior, la cara de la derecha, la cara de la izquierda, superior e inferior. Entonces de cada uno voy a tener un giro, ¿no? De igual manera de este, voy a tener un giro del lado derecho, un giro del lado izquierdo, un giro de la parte posterior y un giro de la parte frontal. Bueno, estos son los 6 giros externos, pero aparte de eso también tenemos 3 giros internos, que son los que pasan por en medio de las caras, ¿no? Este sería un giro, este sería otro giro y este sería otro giro, por supuesto, el que se encuentra entre la cara frontal y la cara posterior. Bueno, cada uno de estos giros corresponde a una letra que, bueno, corresponde a su vez a una palabra en inglés. En este momento no voy a explicar a detalle las palabras, pero voy a mencionar las letras. Por ejemplo, para la cara de la derecha tenemos la letra R. Para la cara de la izquierda tenemos la letra L. Para la cara superior tenemos la letra U. Para la cara inferior tendríamos la letra D, D de dedo. Para la cara frontal tendríamos la letra F. Y para la cara posterior tendríamos la letra B. Esto para los cortes externos. R, L, U, D, F y B. Para los cortes internos, para el corte que va en esta dirección, tendríamos la letra M. Para el corte que va en esta dirección tendríamos la letra E. Y para el corte que va en esta dirección tendríamos la letra S. Esas son todas las letras que representan nuestros movimientos. Ya tenemos 9. Ahora, en cuanto a estas letras, también me gustaría mencionarles que cada una de ellas puede hacer en general, o podemos identificar en general, 3 giros distintos en torno a estas caras. ¿Cuáles son estos giros distintos? Bueno, por una parte, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por una parte tenemos el sentido, vamos a tomar de ejemplo la cara frontal. Tenemos el sentido horario, tendríamos el sentido antihorario y tendríamos el giro de 180 grados, que realmente no importa si lo hacemos horario o antihorario. ¿A qué me refiero con horario o antihorario? Me refiero, no sé si se alcanza a ver, pero me refiero a cómo va la aguja del reloj. Este celular está bien sucio, no puede ser. Bueno, pero me refiero a la aguja del reloj, ¿no? Si es horario va de este lado, si es antihorario, si es horario va de este lado, si es antihorario va de este lado, y si es pues un giro de 180 grados, no importa que se haga de este lado o de este lado, siempre va a llegar a la misma sección. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que tenemos en cada cara pegado, por decirlo así, un reloj. Eso significa que el sentido horario de esta va a ser así, pero el sentido horario de esta cara va a ser hacia acá y por lo tanto lo vamos a ver así. ¿Cómo se representan estos giros? Bueno, vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar con la cara frontal. Esto sería F, así sin más, F mayúscula. Y el sentido antihorario se comprendería o se identificaría con una F mayúscula prima. Y por lo tanto
ya tendríamos F o F'. Y también tenemos el giro de 2, que sería 2F. Esto sería 2F. Vamos, por ejemplo, con la cara de la derecha. En este caso, el giro horario sería lo que nosotros conocemos como hacia enfrente, ¿no? Perdón, hacia atrás, discúlpenme. Este sería el giro horario hacia atrás, porque cuando vemos la cara de frente, este es el sentido horario. Esto sería R. Y el sentido antihorario sería este. Y esto sería R'. Bien, tenemos también este otro giro en esta otra cara, la cara de la derecha. ¿Cuál es el sentido horario? Pues sería este. Entonces lo entenderíamos como si fuera hacia enfrente, ¿no? Esto sería L y esto sería L'. La cara posterior, como ya lo habíamos visto, su sentido horario sería hacia acá. Entonces esto sería B y esto sería B'. Por supuesto, hay algo que no estaba mencionando, que esto sería 2R y esto sería 2L. Igual, aquí atrás. Esto sería 2B. Independientemente de si lo hacemos hacia acá o hacia acá, ¿no? 2B. Después tenemos la cara superior. La cara superior, el sentido horario, pues es como si lo viéramos de frente, así, ¿no? El sentido horario sería este y por lo tanto esto sería U. El sentido antihorario sería este, que sería U', y pues 2U, que es el giro de 180 grados. Y finalmente en las caras externas tenemos la cara de abajo. La cara de abajo la entenderíamos como si lo viéramos de frente. El sentido horario sería hacia acá, por lo tanto esto sería D y esto sería D'. Y esto sería 2D. Y ya está. Ahora, ¿cómo entendemos los giros de los cortes internos? Bueno, los entenderíamos de esta manera. Este giro correspondería o se entendería de la misma manera en la que se entiende el giro de la cara de la derecha. Entonces, si esto es R, esto sería M. Si esto es R', entonces esto es M'. Y bueno, 2M, que pues no hay pierde, ¿no? Es un giro de 180 grados. La cara que, perdón, primero esta. La cara que pasa por este corte, ¿no? Bueno, es más bien el nivel. Se correspondería con la cara superior. Si esto es U, acuérdense que es la letra E y sería esto sería E. Si esto es U', esto sería E'. Y pues nada, nos quedan solamente 2E. Este tipo de movimientos por lo general no se ocupa mucho en el método básico, pero sí se utiliza en métodos más avanzados. Y bueno, para finalizar, la letra S, que dijimos que era esta, se corresponde con la cara frontal. Si la cara frontal, esto es F, pues en la cara intermedia esto sería S. Y por lo tanto esto sería S'. Y bueno, tendríamos también 2S. Y ya está. Vamos a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la figura que comúnmente se conoce como la figura de la flor, es muy sencillo. El algoritmo sería M', E', M y E. Y ya tendríamos la figura de la flor, ¿no? Bien bonita. ¿Cómo nos regresamos? Con E', M', E y M. Y ya está. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero acomodar mis aristas, recuerden que tenemos que buscar que una esté coincidiendo y la ponemos a nuestra izquierda, ¿no? Bueno, en este caso podríamos hacerlo igual a nuestra... Vamos a hacerlo de nuestra derecha. La ponemos aquí. Si empezamos el algoritmo de este lado, esta no se va a mover. Entonces vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo sería L', U, R, U', L, U, R',
U'. Y así es como acomodaríamos esto, ¿no? Bueno, hay varios algoritmos que se entienden de esa manera. Como les digo, el método básico tal vez no requiera tanto tecnicismo, pero el método hay métodos más avanzados que ayudan bastante. Y bueno, de hecho eso ayuda también mucho a entender otros cubos. Por ejemplo, vamos a poner el caso del 4x4. En el 4x4, si ustedes se dan cuenta, no hay un centro definido. Por lo tanto, eso significa que solamente tenemos derecha externa y derecha interna, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende prácticamente igual. Las caras externas son R, L, F, B, U, la cara superior, y D. Bien, igual R', R, 2R y todo esto, ¿no? O sea, cuando es horario y antihorario. ¿Qué sucede con las caras internas? Bueno, se entienden como letras minúsculas. También se puede entender como la R acompañada, por ejemplo, la letra, en este caso la R, acompañada de una W minúscula, pero yo creo que es mejor con letras minúsculas, ¿no? Por ejemplo, esta cara sería R minúscula, igual funcionaría igual que la R, R minúscula y R minúscula prima, por poner el ejemplo, ¿no? La cara interna izquierda se entendería como una L minúscula. La cara superior interna, que sería esta, se entiende como una U minúscula. La cara inferior interna se entendería como una D minúscula. La cara frontal interna, F minúscula. Espero que se esté visualizando bien. Y la cara posterior interna, que sería esta, sería una B minúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos hacer movimientos con la D, perdón, con la D, con la... Hay un movimiento que es este, R minúscula prima, U prima, R... Ah, perdón, ya sé cuál sería mejor. 2R minúscula, 2U prima, 2R minúscula, 2U prima mayúscula minúscula, que sería esto. Perdón, 2, sí, 2U prima, o se puede entender nada más como 2U, ¿no? R minúscula y 2U mayúscula minúscula y tenemos este algoritmo donde regresamos nuestro cubo, ¿no? Y bueno, nada más lo volvemos a acomodar y ya está, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo. En este caso también tenemos el cubo 5x5. En el 5x5 volvemos a tener las caras que hacen cortes internos, ¿no? En este caso son estas. Y estas igualmente las entenderíamos como M, como... Ay, perdón, ya estoy... para que no se deshaga. M, como E y como S, que sería esta. Ah, no es cierto, no es esta, sería esta. Y por si no se dieron cuenta, en el algoritmo que anteriormente mencioné en el 4x4, cuando mueves dos capas, puedes ponerlas por igual. Por ejemplo, aquí, igual que en el 4x4, funcionamos de la misma manera. Esto sería R, esto sería R minúscula, L, L minúscula, U, U minúscula, D, D minúscula. Y bueno, ya saben, F, no sé si esta ya las dije, F, F minúscula. Ahí. Y tendríamos para finalizar la letra B y B minúscula. Esos serían todos los movimientos para entender la algoritmia. Y, ¿qué les iba a mencionar? Ya se me olvidó. Pero bueno, eso sería prácticamente todo de la nomenclatura. Y básicamente con esto puedes armar prácticamente todo, ¿no? De hecho, una vez entendiendo la notación, puedes armar sin problemas hasta un 15x15 y cubos así, ¿no? Eso sí te va a doler bastante las manos después, pero pues es prácticamente lo mismo. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado la explicación y todo. Si es así, ya saben, compartan el video, suscríbanse, denle like y nada, ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en próximos videos. Un saludo.